Hola, hola, bienvenidos a Big Lev, Centinela de los últimos tiempos, en este caso del Titanic. Bueno, me siento un poco viejo por todo lo que me pasa a diario. Antiguamente uno llamaba a una empresa y la empresa le contestaban y le resolvían los problemas por teléfono. Ahora uno llama y no existe ningún teléfono. En la mañana tenía que comprar un repuesto para algo que tengo yo un largo de contar. Entonces llamo por teléfono a la sala de ventas, no existe teléfono. Servicio técnico, no existe teléfono. Logística, etcétera. Distintos teléfonos de una empresa no existen, están todos malos, porque te fuerzan a que vayas a la sala de ventas, que es donde está en el barrio alto, en Vitacura. Tuve que tomar la micro ahí en donde está el Costanera Center, tomarme toda Vitacura, llegar allá y para que me digan que no tienen repuesto, porque ya no usan repuestos, sino que lo que quieren es que tú compres uno nuevo. O sea, me duró esa pieza 3 años, que estoy en el sur, 3 años, y ahora tendría que comprar otra cosa nueva. Entonces, no te dan instrucciones, te mandan, el tipo me pasó un papel con un teléfono y yo no me quería mover de ahí. Yo le dije, mira, espérate un poco, quiero resolver mi problema. Así que llamé al teléfono y no funcionaba. Me pasó el tipo, se descargó de mí, o sea, descargó a este viejo de porquería con un teléfono que no existía. Entonces finalmente perdí 2 horas de mi vida arriba de una micro en el infierno santiaguino, porque para mí las grandes ciudades son un infierno espantoso. O sea, las ciudades no debieran ser más allá de 100.000 habitantes. Es decir, por ejemplo, para mí Puerto Montt ya es grande, Concepción, el Gran Concepción, Talcahuano, ¿para qué decir? La Serena, Coquimbo también es grande. Para mí una ciudad tiene que ser como Osorno, Chillán, Linares, Los Ángeles, es decir, ciudades de ese tipo, no más grande que eso, no más grande que Curicó, no más grande que Copiapó, que Huasco, y las ciudades pequeñas son más bellas, humanas. Y ahí en la micro se subió un evangélico, un protestante a predicar. Dije yo, oh, qué fuerza, qué fuerza. Si los católicos pudiéramos andar predicando en las micros como predican estos evangélicos. Bueno, no es el tema es sobre la inteligencia artificial. Y lo que yo tengo entendido que la inteligencia artificial, la informática comenzó cuando en la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, un mes antes, en agosto del 39, se inventó el motor a reacción, el motor a reacción en la aviación. Eso fue justo un mes antes, pero no se ocupó, sino que hasta el final, el año 43, 44, se empezó a implementar en la Luftwaffe eso. Pero también está el que uno sabe, Werner von Braun, que inventó la cohetería, que después de trabajar para los nacionalsocialistas, para los nazis alemanes, trabajó finalmente para la NASA en Estados Unidos en el proyecto Apolo, con todos estos cohetes que despegaban, a veces estallaban, y los rusos con los norteamericanos peleando quién llegaba primero a la luna, cosas por el estilo. Pero hay un genio que no me acuerdo cómo se llama, pero yo sé que es un genio británico que pudo descifrar el código Enigma, que era una manera de comunicarse en clave de los alemanes, y ese código Enigma era indescifrable, pero él lo descifró a partir de un sistema que yo lo estudié en el colegio, porque el colegio donde yo estaba era en matemáticas, era de alta matemática, teníamos un profesor que era profesor de la universidad, teníamos como en tercero y cuarto medio un profesor que era profesor de la Universidad Técnica del Estado en esa época, que era un tipo muy inteligente, y no, aparte de lógica matemática, teoría de conjuntos, estadística, geometría vectorial, álgebra, trigonometría, sí, cálculo. Sí, tuvimos un adelantamiento tremendo. Por eso que salieron muchísimos de mis compañeros, fueron ingenieros destacados. Y él entonces hablaba de el 0 y el 1. Entonces era 0 y 1. Y a través de esta construcción de 0 y 1 se va construyendo todo este sistema de la informática. Y la informática nace en el fondo en plena batalla, batalla de Inglaterra, cuando la Luftwaffe atacaba todas las pistas de aterrizaje donde aterrizaban y despegaban, y en ese momento
estaban tan agobiados los ingleses porque iban a quedar sin posibilidad de despegue de sus aviones. Estaban con un problema de los hangares bombardeados y con el ritmo con que iba atacando la Luftwaffe. Esto fue a comienzos de junio de 1940. La situación era catastrófica. Entonces se le ocurrió a Churchill el 29 de junio una acción desesperada que fue: despegaron bombarderos, una, una cantidad, no me acuerdo cuánto, pero era menos de 10 bombarderos medianos, para que atravesaron todas las defensas antiaéreas, porque no fueron detectados, y llegaron a Berlín y bombardearon Berlín, población civil. Y el Führer, que era un hombre de muy... se sabe que era, hasta el día de hoy, que era el tipo más enojón, tenía una ira espantosa. Y eso lo sabía Churchill. Entonces dijo: voy a picar la ira de Hitler. Entonces él sabía psicológicamente: voy a picar la ira de él. Y él, que era un tipo que estaba en las noches, era noctámbulo y dormía hasta mediodía, se despertó con el bombardeo, salió al balcón y dijo: no, ahora vamos a bombardear Londres. No estaba en los planes de los estrategas de la Luftwaffe bombardear Londres, porque lo primero era bombardear las pistas de aterrizaje, los hangares, las pistas de despegue, todo lo que pudiera ser despegue o aterrizaje y hangares. Eso era, ese era el destino estratégico trazado por los cerebros de la Luftwaffe. Y le dijeron al Führer: esto no es correcto, no podemos bombardear Londres porque vamos a distraer nuestras fuerzas para bombardear Londres, Coventry, Liverpool, etcétera. Pero el Führer, en su enojo, pudo más su enojo que la lógica, y Churchill se notó un tremendo punto, aunque sí fue el iniciador del bombardeo aliado de civiles. Entonces todo esto de la inteligencia artificial, quedo sorprendido. Estaba con mi hijo y él me puso en el celular me puso una aplicación. Y ahí empezamos a trabajar. Y todo esto, yo lo encuentro increíble. O sea, en este momento lo que supe de las últimas noticias es que Silicon Valley y otras empresas de la era digital, estas empresas que hay innumerables, van por el botín de los 850 mil millones de dólares que tiene el presupuesto de defensa norteamericano. Y a su vez hay un presupuesto paralelo de 500 mil millones de dólares para la inteligencia artificial que quiere poner Trump sobre la mesa. O sea, tenemos esos 500 mil millones de dólares para inteligencia artificial, para que Estados Unidos lidere eso, y al mismo tiempo estas empresas van a por el botín de lo que es el presupuesto de defensa de los Estados Unidos, que son 850 mil millones. Y ahí está Silicon Valley, que ya no es una cosa pacífica, es algo que viene se ha ido cada vez más militarizando. Entonces ahora viene un cambio en la guerra que es tan grande como lo que fue cuando pasamos a hacer la primera arma de metal, de cobre, después de la fusión del cobre con el estaño, la era del bronce, y después vino la era del hierro, pero después vino la era del acero, cuando ya el hierro se forjó con carbono y empezó a hacer acero. Eso fue una revolución. Y después, cuando vino la pólvora, que los chinos la ocupaban para fuegos artificiales, pero los europeos dijeron: si metemos esto en un tubo, cerrado por atrás, y le metemos la pólvora y después metemos una piedra redonda, eso, al estallar, le hacemos un hueco para meter la mecha, estalla y sale y ahí inventaron el cañón. Esa fue una lógica que fue una revolución: la pólvora, el hierro, después el acero. Y ahora viene una guerra totalmente impersonal, totalmente deshumanizada, donde van a haber, cuesta muy caro en este momento. Por ejemplo, tenemos nosotros en Chile estos ¿cómo se llaman? Los M16, que son magníficos, pero tiene que tener un piloto bien entrenado. Cada vuelo
son $30.000 cada hora de vuelo del M-16 para entrenamiento. Imagínate lo que cuesta entrenar a un piloto. Entonces ahora van a venir, ya me han contado de que hay estos Tesla se manejan solos. O sea, hay autos que se manejan solos, pueden venir aviones de combate que se manejen solos. O sea, estamos frente a un tsunami gigantesco de esta inteligencia artificial que nos va a revolucionar en estos días, sí, porque son días, o sea, en 10 años son días, 20, qué sé yo, 8 años son 28.000 días, no sé cuánto, 2.800 días, perdón, me equivoqué, hay cosa de ponerse a calcular, pero en días, en meses, en años viene un tsunami y hay muchos que están en la playa tomando su caipiriña, bailando su reggaetón y están dándole la espalda a la playa y nosotros vemos, decimos, wow, lo que viene es el tsunami que va a cambiar todo. Creo que ya no, ni abogados, ni médicos, y todo va a estar con esto. Pero lo que sí, el buen trabajo es el que va, el, el adiestrador, o ¿cómo se podría decir? El administrador, el que adiestra a la inteligencia artificial, porque hay que preguntarle. Entonces mi hijo, hicimos acá un experimento y empezó a él a preguntar y después lo guardé aquí, en el chat lo guardé para poder leérselos. Habla una voz como con un acento como de gringo culto, como norteamericano culto. Entonces, por ejemplo, mi hijo preguntó, hola, ¿cómo estás? Así y está escrito, así dijo mi hijo Sebastián, que tiene el canal Seba Left. Hola, ¿cómo estás? Nos gustaría saber sobre la economía de los antiguos fenicios, en específico el imperio cartaginés, así de específico. Pero miren, hola, la economía del imperio, así responde la inteligencia artificial. Hola, la economía del imperio cartaginés, heredera de la tradición fenicia, se basaba en el comercio marítimo, la agricultura y la manufactura. Cartago dominó el Mediterráneo occidental gracias a su poderosa flota y a sus colonias, estableciendo rutas comerciales con África, Europa y el cercano Oriente. Y sigue hablando cosas generales, muy interesantes, en todo caso. Para el que no sabe lo que son los fenicios, ni puede ir a preguntar qué son los fenicios, y después los cartagineses en este caso, ¿ya? Entonces después preguntaba a la inteligencia artificial, ¿le interesa algún aspecto en particular con su sistema financiero? ¿Cómo? Su sistema financiero o su relación comercial con otras civilizaciones. O sea, la inteligencia te propone la inteligencia artificial te propone una pregunta. Entonces, mi hijo se va más específico y dice, pese a ser una economía más bien de comercio, al parecer tenían muchos esclavos, pregunta mi hijo. ¿Cuál era la proporción normal de esclavos y hombres libres en la era del imperio cartaginés? Contesta la inteligencia artificial. Sí, Cartago utilizó muchos esclavos, sobre todo en la agricultura y la minería, pero también en tareas domésticas y como remeros en su flota. Sin embargo, no tenemos cifras exactas sobre la proporción de esclavos y hombres libres. Se estima que en muchas sociedades antiguas con economías similares, los esclavos podían representar entre un 20 y un 40% de la población. En Cartago esta cifra pudo haber variado según la época y la región. La aristocracia terrateniente y los comerciantes ricos dependían de ellos, pero también había una gran población de ciudadanos y trabajadores libres, incluidos mercenarios extranjeros que eran fundamentales para su ejército. Pregunta la inteligencia artificial. ¿Te interesa cómo obtenían a los esclavos o cómo los usaban en su economía? Entonces, ahora quise preguntar yo. Dije, Sebastián, voy a hacer una pregunta porque quiero hacer un programa. Se me ocurrió inmediatamente hacer este programa y ahí pregunté, esto es lo que yo pregunté. Y aquí empezamos en el tema. Llevo 14 minutos, me disculpan, pero todo ha sido entretenido lo que he hablado. Y ahora vamos a cuáles serían los argumentos. Mi pregunta,
¿Cuáles serían los argumentos en contra de la democracia liberal? Y empezó a hablar él con su voz de gringo culto. Hay varios argumentos en contra de la democracia liberal, dependiendo de la perspectiva desde la que se critique. Algunos de los principales son, dos puntos. Primero, desde una posición populista o autoritaria, se argumenta que la democracia liberal es ineficiente porque los procesos de toma de decisiones son lentos y están llenos de bloqueos institucionales. Se dice que esto impide respuestas rápidas a crisis o problemas urgentes. Segundo, desde una crítica económica, algunos sostienen que la democracia liberal favorece los intereses de las élites económicas, permitiendo que el poder real esté en manos de grandes corporaciones o lobbies, más que en los ciudadanos. Tercero, desde una postura comunitarista o cultural, se dice que la democracia liberal pone demasiado énfasis en los derechos individuales en detrimento de valores colectivos o tradicionales, debilitando la cohesión social. ¡Wow! Cuarto, algunos filósofos han señalado que la democracia liberal puede generar apatía política, ya que los ciudadanos sienten que su participación tiene poco impacto real, lo que lleva a desinterés y baja participación electoral. Terminó de responder la inteligencia artificial y pregunta, ¿qué enfoque te interesa más explorar? Ahí pregunté inmediatamente. Dije, bueno, el tradicional comunitario. Y aquí responde la inteligencia artificial. Dice, desde la perspectiva comunitarista tradicional, la crítica a la democracia liberal se centra en su análisis excesivo en el individuo, en detrimento de la comunidad, la tradición y los valores compartidos. Se argumenta que este modelo político fragmenta la sociedad al priorizar derechos individuales sobre el bien común, debilitando la identidad cultural y los lazos sociales. Además, se sostiene que la democracia liberal promueve un relativismo moral que erosiona valores tradicionales, dejando a las sociedades sin principios sólidos que guíen la vida colectiva. Al dar más importancia a la autonomía personal, se pueden descuidar deberes y responsabilidades hacia la comunidad, lo que puede llevar al aislamiento y a una pérdida del sentido de pertenencia. Me parece interesante lo que dice aquí. Sigue hablando. Otro punto es que los sistemas democráticos liberales, al basarse en competencia política y en el pluralismo, pueden generar divisiones profundas en lugar de fomentar la unidad social. En Chile vivimos eso desde la década, históricamente sería desde que apareció el comunismo, desde que apareció el comunismo, o sea, desde la década del 30, de la década del 30, 40, 50, 60, 70, después viene un descanso después del pronunciamiento militar hasta el año 82. En el 82 ya comienza de nuevo la división hasta el día de hoy. O sea, el comunismo es lo que ha dividido a Chile y eso es gracias a la democracia liberal. Por eso es que en medio de esta batalla de los años de la década del 30, del 40, en el 50, Gabriel González Videla eh, pidió al Congreso y el Congreso autorizó la ley de defensa de la democracia, que llamaban los comunistas la ley maldita, donde los comunistas quedaban proscritos. Y después Pinochet tenía en la Constitución el artículo octavo, que prohibía a las organizaciones que no creen en la democracia y que dividan al pueblo en odios de clase, en odios que no se pueden casi resolver. Eso, lamentablemente, el mismo Pinochet derogó el artículo octavo antes de dejar el mando. Bueno, desde esa visión,
un sistema político debería enfocarse más en la continuidad cultural, la autoridad moral y la cohesión en la comunidad, la cohesión de la comunidad en lugar de la individualización extrema. Termina de argumentar la inteligencia artificial y pregunta, ¿te interesa algún ejemplo histórico o contemporáneo de esta crítica? Pregunta. Aquí formulo la pregunta. Me gustaría llevar la crítica al lado más bien teológico, desde una perspectiva cristiana. ¿Cómo se problematiza o se soluciona el problema en la democracia liberal en el que se establece a los seres humanos en su conjunto como la mayoría, como los rectores de la ética y de la verdad en una sociedad en lugar de Dios, digamos? Así era la pregunta. Es decir, ¿por qué en la democracia la mayoría dice lo que es bueno y lo que es malo? En cambio, desde una perspectiva teológica es Dios el que nos dice qué es lo que es bueno y malo. Esta es la pregunta que yo hice. Respuesta. Desde una perspectiva cristiana tradicional, la democracia liberal puede ser vista como problemática, porque pone la soberanía última en la voluntad del pueblo en lugar de Dios. O sea, pone en la soberanía, en la voluntad del pueblo, toda la problemática moral y teológica. En este modelo, la moral y la verdad se determinan por consenso humano, lo que lleva al relativismo y a la posibilidad de que las leyes y valores fundamentales cambien según la opinión mayoritaria en lugar de estar anclados en principios divinos inmutables. Uno de los principales problemas teológicos que se señalan es que la democracia liberal, al separar la política de la religión, puede promover una sociedad donde Dios y la ley moral objetiva quedan relegados a la esfera privada. Eso es lo que quieren los masones, lo que han querido siempre los liberales. Esto contradice la visión cristiana tradicional de que la autoridad de Dios debe guiar tanto la vida personal como la organización social. Si la verdad se define por la mayoría, entonces no hay garantía de que las leyes humanas reflejen la justicia divina. Es una crítica fantásticamente buena. Ahora sigue hablando la inteligencia artificial. Desde esta crítica, la solución dependería del marco teológico desde el cual se responde. Algunos proponen un modelo de gobierno donde la ley natural y los principios cristianos sean el fundamento de la legislación, en lugar de la simple voluntad popular. Otros enfatizan la necesidad de que la sociedad se regenere espiritualmente para que incluso en un sistema democrático de valores y leyes se refleje la voluntad de Dios. Pregunta a la inteligencia artificial, ¿qué enfoque te interesa más? ¿Uno más filosófico, histórico o práctico sobre cómo se podría responder a este problema? Yo aquí pregunté, desde el punto de vista nacionalista, ¿qué opinas? Yo tengo una pata, mi corazón está partido entre el tradicionalismo católico y el nacionalismo que era de mi padre, el nacionalismo entrañable, bello. Pero bueno, vamos. ¿Qué es lo que responde la inteligencia artificial? Desde un punto de vista nacionalista, con base cristiana, la democracia liberal puede verse como un sistema que debilita la identidad cultural y espiritual de una nación. Que debilita, o sea, la democracia liberal puede verse como un sistema que debilita la identidad cultural y espiritual de una nación. Al basarse en el individualismo y en la voluntad de la mayoría en cada momento, puede terminar socavando los valores trascendentes que han guiado a los pueblos a lo largo de la historia. Si no hay una referencia fija a Dios y a una tradición moral objetiva, las leyes y las normas
pueden cambiar según las presiones externas o modas ideológicas, debilitando la cohesión nacional. Desde esta perspectiva, la nación no es solo una estructura política, sino una comunidad orgánica con una misión histórica y espiritual. La democracia liberal, con su énfasis en el pluralismo absoluto y la autodeterminación individual, puede disolver los lazos que mantienen unida a una sociedad, perdón, haciendo que pierda su sentido de propósito y su destino. Acuérdense de José Antonio Primo de Rivera. España es la unión en un destino, un destino en lo universal. Es una misión en un destino en lo universal. Entonces dice, en este sentido se podría argumentar que un sistema basado en principios cristianos y en una identidad nacional fuerte sería más estable y legítimo que uno donde la moral, la verdadera moral, es decidida por consenso cambiante. Esto fue lo que no tomaron como determinación en el año 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. El gobierno militar no tomó este rumbo, tomó otro rumbo. Y los frutos los estamos viendo ahora. Una mala decisión en aquellos tiempos del régimen militar. Si se hubieran tenido este tipo de meditaciones, y continúa la inteligencia artificial preguntando, ¿te interesa explorar ejemplos históricos donde se haya intentado equilibrar nacionalismo y cristianismo en la organización política? Yo al tiro salté, dije, sí, por favor, mencióname los ejemplos históricos. Y aquí se larga la inteligencia artificial a decir, hay varios ejemplos históricos donde el nacionalismo y el cristianismo se han entrelazado en la organización política de un país. Algunos de los más representativos son: 1. Primero, el Imperio Bizantino. Miren qué increíble. El Imperio Bizantino, que estableció un modelo de gobierno donde el emperador era visto como defensor de la fe y la sociedad se organizaba en torno a la Iglesia ortodoxa. La política y la religión estaban unidas y la identidad nacional bizantina se basaba en la fe cristiana y en la cultura griega. Tanto era así que el emperador, cuando quería consultar algo, cuando quería tomar una decisión, iba a donde estaban los ermitaños, porque siempre en la tradición del ortodoxa estaban los ermitaños esicastas, con H-E-S-I, esicastas, los ermitaños esicastas, que estaban todo el tiempo repitiendo oraciones en su corazón, concentrándose en la respiración y en su corazón concentrándose en la oración de Jesús. Y el emperador iba a ver al ermitaño de turno, al ermitaño de moda, y ese ermitaño oraba y oraba y le daba una respuesta. Era como los griegos que antes iban al oráculo de Delfos, Alejandro Magno, al oráculo de Delfos, a consultar. Ahora el emperador bizantino iba a consultar al ermitaño, que estaba en oración las 24 horas, los 7 días del año. Otro ejemplo es la monarquía católica española. Lo dice la inteligencia artificial, no lo digo yo. Especialmente durante los reyes católicos y la época de la Contrarreforma, es decir, la dinastía de los Habsburgo, siglo XVI y XVII. España se concebía como una nación cristiana cuya misión era defender la fe, tanto dentro de su territorio como en sus conquistas en América. La unidad religiosa y nacional eran principios fundamentales del gobierno. Más claro, echarle agua. La monarquía católica española. Y el tercer caso dice,
es la Rusia imperial bajo los zares, donde la autocracia estaba estrechamente ligada a la Iglesia Ortodoxa rusa. El zar era visto como el representante de Dios en la tierra y la identidad rusa se basaba en la fe ortodoxa, la tradición eslava y el destino imperial de la nación. Lamentablemente, el zar se metió en la Primera Guerra Mundial y terminó la dinastía de los Romanov. Lo mismo cuando Luis XVI se metió en la guerra contra Inglaterra, en la guerra por ayudar a las 13 colonias, que no solamente fue para ayudar a la insurrección de las 13 colonias de Norteamérica contra Inglaterra, sino que también fue una guerra continental de revancha contra la anterior guerra donde habían perdido. Entonces, Francia y España habían perdido. Y entonces ahora Luis XVI y Carlos III estaban los dos compenetrados en derrotar de nuevo a Inglaterra y le derrotaron, o sea, tuvieron su revancha, pero les vino encima, sobre todo a Luis XVI, le vino el problema de que quedó sin recursos, quedó desbancado el Estado, no había plata, y de ahí se genera la Revolución Francesa, por una guerra. Lo mismo el zar Nicolás II, por una guerra, el Romanov, el último Romanov, se mete en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, se desangran y termina, lamentablemente. Aquí dice ahora, la inteligencia artificial dice, habla de ejemplos recientes. Más recientemente, algunos regímenes como el de Antonio Salazar en Portugal o Francisco Franco en España intentaron establecer estados donde el catolicismo fuera el eje moral y cultural de la nación en oposición al liberalismo y al comunismo. Lamentablemente, estos gobernantes de España y Portugal tuvieron que recular cuando vino el Concilio Vaticano II, porque el Concilio Vaticano II estableció la libertad religiosa, o sea, en pie de igualdad del catolicismo con todas las demás religiones. Entonces, Francisco Franco tenía a la Iglesia Católica y a la religión católica como religión de Estado y no existía el matrimonio civil, solamente era un matrimonio religioso. Todo estaba en eso cuando tuvo que echarse para atrás. Y ahí vino toda la moda del Opus Dei, el neoliberalismo del Opus Dei, esta cosa elitista, tecnocrática, que tanto daño hizo en Chile porque se metió en el gobierno militar y al final terminamos con un catolicismo de élite, de burguesía, de la alta burguesía en el Opus Dei, y en las clases medias el ateísmo, y en las clases bajas el protestantismo que crece a pasos agigantados. Cada uno de estos modelos intentó de distintas maneras integrar la fe cristiana con una visión de nación fuerte y unida. Pregunta la inteligencia artificial. ¿Te interesa profundizar en alguno en particular? Contesté, me gustaría que detalles la crítica fascista al sistema liberal. Aquí me metí más allá del nacionalismo, vamos al fascismo. La crítica fascista responde la inteligencia artificial a mi pregunta. Quiero saber qué opina, qué dice sobre la crítica fascista al sistema liberal. Dice, la crítica fascista al sistema liberal se basa en varios puntos clave que van desde la política hasta la economía y la cultura. Primero, desde una perspectiva política, el fascismo rechaza el liberalismo porque considera que la democracia representativa es débil e ineficaz. Se argumenta que los gobiernos liberales están basados en la burocracia, el debate interminable y los intereses de grupos económicos. Como me decía mi padre, pasa todo el tiempo quieren ponerse de acuerdo y no se pueden poner de acuerdo. Y pasa el tiempo, lo que impide la acción decisiva y el liderazgo fuerte que necesita una nación. Por eso es que cuando fue el régimen portaliano fue cuando más nos desarrollamos y fuimos un faro de Latinoamérica. De Hispanoamérica fuimos un faro de Hispanoamérica. Y después, cuando tuvimos un nuevo apretón autoritario con el gobierno militar
el gobierno de Pinochet dejó un legado que tiene muchos errores, pero ese legado alcanzó a durar 30 años de plenitud, de alguna cierta plenitud. Nuevamente fuimos el faro de Hispanoamérica en dos oportunidades gracias a gobiernos autoritarios. Se argumenta que los gobiernos liberales están atados a la burocracia, el debate interminable y los intereses de grupos económicos, lo que impide la acción decisiva y el liderazgo fuerte que necesita una nación. Lo estoy repitiendo. En lugar de la soberanía del pueblo expresada en elecciones, el fascismo propone un Estado fuerte dirigido por un líder carismático que encarne la voluntad nacional, el Duce. Segundo, en lo económico, el fascismo critica el liberalismo por permitir el dominio del capitalismo financiero y de los intereses privados sobre el bien común. Aunque no rechaza totalmente la propiedad privada, propone una economía corporativista donde el Estado coordine la producción y el trabajo en función de la comunidad nacional, evitando tanto el individualismo extremo del capitalismo como el colectivismo marxista. Ahí están los dos enemigos, ni liberalismo individual, atomizado de gobierno de partidos políticos, congresos llenos de nido de ratas, espantoso, cloaca de ratas, o el marxismo, donde está esa tiranía monstruosa sobre el ser humano, que podríamos hablar horas de horas sobre lo monstruoso. ¿Para qué dan un solo ejemplo, un botón de muestra? El Holodomor, como se murieron millones en lo que es Ucrania. Millones para financiar la industrialización, a partir de vender los productos agrícolas y ahí poder hacer el primer plan quinquenal y el segundo plan quinquenal, que fueron terribles, terribles. Bueno, entonces ahí el fascismo se pone en la tercera posición. En el plano cultural, el fascismo ve el liberalismo como una ideología que promueve el individualismo desenfrenado, debilitando la identidad nacional y los valores tradicionales. Desde esta perspectiva, el liberalismo fomenta el relativismo moral y la decadencia cultural, permitiendo que la sociedad se fragmente, permitiendo que la sociedad se fragmente en intereses particulares en lugar de unificarse en un destino común. Por estas razones, el fascismo propone un modelo de Estado autoritario donde el deber, la disciplina y el sacrificio personal sean la base de una sociedad ordenada y fuerte. Es anti-hedonismo. El fascismo es anti-hedonista. Hay un tema con la disciplina. En su visión, la nación no debe estar sometida a la voluntad cambiante de mayorías, sino guiada por un ideal superior de unidad, poder y grandeza. Repito, discúlpenme, repito. En su visión, la nación no debe estar sometida a la voluntad cambiante de las mayorías, sino guiada por un ideal superior de unidad, poder y grandeza. Pregunta a la inteligencia artificial. ¿Te interesa algún aspecto en particular de esta crítica o su aplicación histórica? Hasta ahí llegamos, para no darles la lata, porque es así, o sea, pueden ustedes ir y aprender y aprender. Entonces, lo que me decía mi hijo, que aquí lo más importante es el que adiestra a la inteligencia artificial, el que va aprovechándola, el que la va aprovechando, porque si uno pregunta generalidades, las generalidades te va a responder responde casi como políticamente correcto, tranquilo, pero uno va adentrándose en puntos y va sacando buenas tajadas. No voy a hacer más sobre esto de inteligencia artificial porque si me lo responde, voy a tratar de incluirlo dentro de mis reflexiones, las reflexiones que me entregue, si es que la uso. No sé si la voy a usar porque tengo mucho que leer. Tengo varios libros que tengo que entregarles a ustedes, irlos leyendo y volverlos a leer a ustedes
con los párrafos que son, con los subrayados, con los párrafos que son importantes para que ustedes realmente disfruten de esas lecturas. Tengo uno sobre la tradición, que no existe en Chile, ese libro de la tradición frente al liberalismo precisamente, que no está en Chile, que lo trajo un amigo desde España. Tengo el de 100 años de modernismo en la iglesia, incluyendo el concilio, todo esto, un análisis de las tendencias modernistas, teológicas, etcétera, filosóficas. Y tengo también la historia de Chile, de Francisco Encina, para hablar sobre la guerra de Arauco. Así que esos tres temas, de todas maneras. Ya está, eso es. Bendiciones y viva Cristo Rey. Por siempre sea alabado. Entremos en el corazón de nuestro Señor en esta cuaresma. Vamos para adelante.